Hola y bienvenidos a otro episodio más de Money Markets. Feliz 2026, después de 3 semanas, casi un mes de vacaciones. Volvimos. Soy Joaquín Morillo, arroba cripto en social media. Bienvenidos a Money Market, un podcast donde hablamos de cripto, real estate, economía, finanzas, filosofía y de todo un poco. Me acompaña, como todas las ediciones, mi querido co-host Matías Denis. Mati, ¿cómo estás? Super Joaquín, con este primer episodio de este 2026 donde vamos a llevar a este podcast, a Money Market, al siguiente nivel con bastantes invitados y dejo ya este como compromiso, tenemos que ser más disciplinados y mínimo publicar un episodio a la semana. Sí, pero estoy en vacaciones, boludo, no es mi culpa. Vos estás en Polonia y yo estoy en Los Ángeles, no es mi culpa. Pero bueno, hoy tenemos, como todas las ediciones, un invitado de lujo, porque acá no traemos cualquier persona, cualquier invitado. Le tenemos a Juan Persolani, arroba Arquiguru en social media. Emprendedor, desarrollador inmobiliario, ¿qué le digo? Gran amigo mío, nos conocemos desde que él tenía una tienda o sea, tenía una fábrica de pintura que vamos a ver un poco después. Después fue arquitecto y después otra vez, ahora es un mogul inmobiliario en Asunción. Así que, Juan, Arqui, querido, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias por invitarme, Joaquín, Matías, mucho gusto. Y a la audiencia, no conozco tanto todavía el podcast, así que no sé qué me espera, pero viniendo de ustedes estoy más o menos tranquilo. Ah, no, acá no mordemos. Bueno, Juan, mi primera pregunta es, porque tu historia siempre es interesante. Yo lo conocí a Juan en pandemia y me acuerdo que nuestra primera charla fue en Doña Ángela, porque él vivía cerca de Doña Ángela. Más vale que Doña Ángela después nos escribe y nos mande el lado, por lo menos por mencionarle. Y nos juntamos y me contó, o sea, me explicó en una tablet súper sencillo cómo funciona el negocio inmobiliario y me voló la cabeza. Tuvimos un lindo almuerzo de 2 horas. Juan, contanos un poco tu historia, cómo empezaste, quién sos, y cómo diste el salto de tener una fábrica de pintura a ser arquitecto, después ser desarrollador. O sea, creo que hiciste el full circle de todos los pibes que quieren entrar al mercado de real estate. Bueno, yo soy de escuela, soy arquitecto. Empecé haciendo proyectos inmobiliarios hace como, no sé, 15, 16 años en el estudio de arquitectura que teníamos con un socio que se llama Ariel Barrios. Y veníamos haciendo todo tipo de proyectos, desde casas, locales comerciales y demás. Pero tuvimos la oportunidad de trabajar para un desarrollador que nos pidió un proyecto y bueno, en aquel momento, hace 15, 16 años, nadie tenía idea de cómo diseñar un edificio, en el sentido bueno, diseñar es fácil, pero las aprobaciones que había que hacer, cómo había que hacer la factibilidad y todo eso. Entonces, bueno, nos pareció interesante, nos llamaron para hacer un edificio que por supuesto no salió. Después nos llamaron para hacer otro, ese sí salió. Y empezamos como arquitectos diseñando estos edificios, pero después nos quedamos con las ganas de diseñar más edificios. O sea, no es que te caen proyectos como este todo el tiempo. Y como arquitectos, y éramos todavía muy nuevos, salimos a buscar proyectos. Yo creo que eso nos impulsó y nos diferenció. No nos quedamos a esperar que nos encomienden más proyectos. Salimos a buscar porque queríamos hacer más arquitectura, más diseño y demás. Y eso nos obligó a salir a buscar oportunidades. Como no estaban todavía, no era para nada como es hoy en Asunción, que, no sé, das dos pasos y te tropezas con una nueva construcción. No salían así nomás los proyectos. Entonces tuvimos que ver la manera de traer más oportunidades a los desarrolladores con la idea de poder diseñar. Entonces, mira, señor desarrollador, encontré un terreno acá, ¿qué te parece hacer esto? Sí, me convence, no me convence. No te convence, ¿por qué no te convence? Y ahí tuvimos que aprender también qué es lo que hacía un proyecto inmobiliario, algo interesante, algo rentable. Entonces, empezamos así, tuvimos que meternos en absolutamente todo, nadie sabía nada, no había información y tuvimos que aprender para nosotros hacer más arquitectura, ¿verdad? Sin darnos cuenta, estábamos aprendiendo em, por el camino, sin querer también, porque bueno, nuestra idea era hacer proyectos de arquitectura, no teníamos intención de meternos en el negocio ni nada, pero para tener más trabajo tuvimos que hacerlo, ¿verdad? Y así fuimos progresando orgánicamente, incorporando más skills en nuestro haber. Y llegó un punto en que dijimos, bueno, en ese momento me preguntaste por la fábrica de pintura.
fuimos un poquito tontos, queríamos diversificar, nos estaba yendo muy bien con el estudio de arquitectura, estábamos haciendo construcción, pero teníamos sí la idea de vivir de renta pasiva, de crear algo. Mi mamá es arquitecta independiente, el papá de Ariel es un herrero y ellos son personas que dependen absolutamente de su trabajo, o sea, de ponerle trabajo todos los días y sin jubilación ni nada de eso a nosotros nos preocupaba y quisimos diversificar y tener algún tipo de negocio que funcione. Y empezamos teniendo una ferretería. Bueno, era en realidad, queríamos hacer una ferretería, al final terminó siendo una pinturería primero, porque ferretería ya era mucho know-how que había que haber y dijimos, ¿por qué no vendemos pintura ya que estamos en el rubro? No nos fue bien, en el sentido de que no veíamos margen, veíamos que era un negocio si querías tener buenos precios, tenías que tener mucho volumen y para eso tenías que tener mucho capital. Entonces, en las prácticas de los proveedores no eran muy leales tampoco. De repente veías un proveedor que estaba vendiendo directo a clientes a un mejor precio y vos te quedabas por fuera. Entonces ahí decidimos fabricar pinturas y insumos para la construcción. Entonces con la plata que ganábamos fuimos invirtiendo en otros negocios y tuvimos varios. También compramos unas pantallas de China. Todo nuestro objetivo era en vivir de renta o vivir de un ingreso que no dependa de nosotros. Pero estábamos siendo un poco tontos porque no veíamos que nosotros estábamos en el negocio inmobiliario y estábamos apuntando a otro lado. Y, y bueno, así hicimos la fábrica, al final, bueno, desarrollamos como 18 productos, pero terminamos cerrando también porque primero requería un montón de tiempo y no teníamos idea realmente del negocio. Y después así a las cansadas se nos prendió la lamparita y dijimos, ok, espera, tenemos todo el know-how de construcción, de arquitectura, estamos haciendo estos proyectos inmobiliarios y ¿por qué no hacemos esto, verdad? Entonces ahí fue que, bueno, empezamos a ver oportunidades inmobiliarias en el rubro, ¿verdad? O sea, dimos así la vuelta para el 360 para encontrarnos otra vez en lo mismo, ya no como arquitectos, como desarrolladores, perdón, como constructores, sino como desarrolladores. Entonces, eso más o menos es el speedrun de cómo llegamos a ser desarrolladores inmobiliarios. Tuvimos que pegarnos un montón, darnos un montón de vueltas y bueno, al final caímos donde estamos, en el mismo lugar, pero desde otra, digamos, altura, digamos, viendo ya todo desde más arriba. Genial. Bueno, vamos a empezar un poco fuerte. Paraguay está viviendo un boom inmobiliario que empezó ya hace unos años. ¿Es una burbuja o no es una burbuja? Y Bueno, yo creo que sí. realmente, yo creo que realmente estamos viviendo un momento super bullish porque tenemos 2 grados de inversión y tenemos un montón de inversores extranjeros, sobre todo con todos los quilombos que tuvieron países al lado nuestro. O sea, todo el mundo se está yendo de Brasil por los altos impuestos. Bolivia es un quilombo inflacionario y Argentina es otro quilombo inflacionario. Y Paraguay está en el medio y está chupando todos esos inversores. Entonces, ¿cómo la ves vos desde el punto de vista de desarrollador? No sé cuántos edificios ya hizo ProInvest y cuántos más pretende hacer, pero si puedes hablar un poquito también de eso y de tu visión, sobre todo para el mercado del real estate en el 2026 en Paraguay. Ya, bueno, primero, como te dije, cuando empezamos, nadie tenía idea de nadie. La gente que estaba desarrollando de repente eran empresas familiares que estaban diversificando y sí venía mucho inversor argentino, te estoy diciendo hace 15 años. Y yo recuerdo, el primer proyecto que hicimos fue justamente para un grupo argentino que vino y nos dijo, muchachos, queremos hacer un proyecto así, asá, y el departamento va a ser así, va a ser pequeño y no va a tener lavadero y no va a tener dormitorio de servicio y la cocina va a ser integrada con el living. Y nosotros, estudiantes de arquitectura y también, bueno, con experiencia y, no sé, paraguayos, ¿verdad? Decíamos, no, eso no va a funcionar acá. Porque acá la gente no quiere vivir en departamento, porque acá sí o sí tenés que tener un lavadero, no, porque acá la cocina tiene que estar separada, no, pero esto es muy chico. Y los argentinos me decían, tipo, haces lo que te digo, ¿verdad? Esto funciona así, en Buenos Aires es así, y qué sé yo, qué sé cuánto. Sí, pero esto no es Buenos Aires y no sé qué. Hagan, y bueno, dale, por la plata va a ir al mono y hicimos, y no nos estábamos dando cuenta, el paraguayo tiene así como una idea de que él es diferente o que la idiosincrasia es diferente
y que las cosas nunca van a llegar acá, y nunca llegan, ¿verdad? Entonces, bueno, en aquel momento eran los argentinos que venían con estas ideas de los proyectos inmobiliarios en Pozo y nosotros todavía no nos creíamos la película y tomó un par de años hasta que el paraguayo se anime primero a desarrollar él, ¿verdad? Con su capital y también a comprar. Entonces los primeros compradores no eran paraguayos, el paraguayo, como se dice, si no toca, no compra, ¿verdad? Entonces no confiaba en estos proyectos en Pozo y fueron los argentinos con su capital y con la idea de sacarlo de Argentina, ¿verdad? De que los que, digamos, fueron la punta de lanza en ese sentido. Cuando eso, yo te digo, 10 años atrás, o sea, empezó el desarrollo 15, 16 años y igual después de 5 años la gente decía, esto es una burbuja, esto se va a terminar, esto no puede ser, ya hay muchos edificios. Y es un tema de visión, porque vos tenés la visión del tipo que vive acá y te dice, pucha, mira qué muchos edificios está viendo, y tenés el extranjero que viene acá y dice, puta, cuánto terreno vacío hay. ¿Y qué hace este baldío en pleno Villamorra? Y si no, no sé, qué sé yo, a lo mejor, no sé. Entonces, el tema es un tema de perspectiva, el vaso medio lleno, medio vacío, pero respondiendo a la pregunta concreta si hay burbuja o no, primero para que haya burbuja tiene que haber algún tipo de apalancamiento. Y hoy el mercado inmobiliario, el de edificios que uno ve al salir, se financia al 99,9% con capital privado, sin bancos, sin leverage, sin nada. Es capital privado que viene, se inyecta. Los bancos no existen en este negocio porque las tasas son muy altas, no quieren correr ningún riesgo. Entonces nadie está sobreapalancado, o sea, nadie está apurado por salir, nadie se le va a liquidar ni nada. Y eso hace que sea medio bore para el cliente final porque no tiene acceso a un crédito, no se puede apalancar para aprovechar estas oportunidades. Pero también es muy sano para el mercado porque no hay burbuja, no hay riesgo de que explote todo. Sí, podemos hablar de si hay oferta suficiente, si hay demanda suficiente, si hay sobreoferta y demás, pero eso no tiene absolutamente nada que ver con una burbuja, ni mucho menos. Eh, Mati, No, seguido, después le pregunto. hay un caso que Austin en Estados Unidos, Austin empezó a bombardear, o sea, explotó Austin, el mercado inmobiliario de la ciudad de Austin en Texas explotó porque en pandemia todo el mundo estaba podrido de, primero los estados demócratas que te exigían vacunarte y no podías salir, cuarentena y demás, y estaba podrido también el clima de negocios de otros estados. Entonces empezamos a mover a Austin y Austin se empezó a convertir en este hub de empresas de Silicon Valley que se llegan a Austin y empezamos a construir muchísimos edificios, muchísimos edificios. Y está pasando un fenómeno muy loco. Hay demasiada sobreoferta de edificios y la gente no se mudó como se pretendía de mudar. Entonces, vos ves la métrica del precio de los alquileres, la otra vez estaba viendo, y, o sea, desde 2020 hasta ahora se disparó, pero ahora está cayendo así en picada. Y los alquileres de los edificios, simplemente los edificios están vacíos, nadie más alquila y podés encontrar, o sea, en el peak del 2022 podías encontrar un departamento en Austin de 2 habitaciones por $3,000, ahora están alquilando por 1,400, $1,300. ¿Vos creés que esto podría pasar en Paraguay? ¿Vos no creés que están habiendo una sobredemanda muy loca, una sobreoferta muy loca? Los inversores de afuera están comprando departamentos, están holdeando, capaz de tener Airbnb, capaz no, pero el paraguayo que no quiere vivir o no puede pagar ese tipo de alquiler, ¿no pensás que en algún momento el mercado se va a balancear? Yo creo que el mayor problema cuando ocurre una sobreoferta es, sí, la sobreoferta afecta a los precios, pero ¿cuáles son las propiedades que se ven mayormente afectadas? Imagínate, no sé, Villamorra, el centro de Asunción, como el centro corporativo, Villamorra o Las Lomas, como quieras. Ahí está habiendo desarrollo. Igual no es un desarrollo infinito porque estas zonas tienen espacio limitado igualmente. Y después tenés otras zonas fuera de la ciudad de Asunción o más alejadas o hacia el centro, hacia Sajonia, donde también hay desarrollos. Hay mucho desarrollo hacia Luque, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa cuando hay una sobreoferta en el mercado general y empiezan a bajar los precios? ¿Sí? O sea, hay demasiada oferta y la demanda no es suficiente. Entonces, bajan los precios. Entonces, bajan los precios en todo, en general. ¿Y qué pasa? Esas zonas, las premium, vamos a llamarle, no sé, Villamorra, Las Lomas y demás,
se llenan enseguida. O sea, bajan los precios y muchachos, bajaron los alquileres, todos están a, no sé, 3 millones. Al toque se llenan estas zonas premium y se vacían las no tan premium, las que están más alejadas. Y cuando estas zonas premium se vuelven a llenar, al final el precio sube, porque bueno, no quedan vacantes. Entonces es muy importante, en el real estate es un negocio hiper local, hiper ineficiente también, no es así como un commodity que o decía, ah, puta, bajó el precio de la soja en todo el mundo. Acá bajan los precios de las propiedades, pero no bajan en todos lados por igual. Entonces es muy importante también de dónde estás hablando. Acá una cuadra o una calle que divida dos cuadras puede hacer la diferencia en si una vivienda o una propiedad se quiere o no se quiere. Además del tipo, ¿verdad? Hay diferentes tipos no es lo mismo una casita no sé, una casa de lujo o un departamento. Entonces hay distintos tipos de producto también, pero sí, el momento que haya una sobreoferta, vamos o van a tener problemas las unidades que no están bien ubicadas o en estas zonas premium. Pero eventualmente la oferta va a acompañar, perdón, la demanda va a acompañar también. Hoy Asunción tiene apenas 500, 600 mil habitantes, pero todos los días, según datos de tránsito y municipio, entran entre 1.300.000 a 1.500.000 personas que vienen a laburar, a hacer compras, a estudiar. Esa gente está entrando a Asunción todos los días porque, bueno, no tiene oferta que se adecue, digamos, a lo que ellos pueden pagar tal vez, pero eventualmente esta gente que está ingresando a Asunción todos los días va a preferir ahorrarse tiempo, que el tráfico es cada vez más caótico, cada vez más difícil ingresar a Asunción, y van a preferir vivir cerca de sus lugares de trabajo, de ocio, de estudio, que tener que hacer estos traslados. Entonces, por lo menos en la capital siempre va a haber una demanda importante. Y bueno, esa es mi visión. Yo creo que falta un montón todavía para densificar. Hay de hecho una intención del gobierno por densificar más aún Asunción, que para mí está muy poco densificada, porque eso te abarata los costos de infraestructura. O sea, una capital no puede tener esta densidad que tenemos nosotros en Asunción. Y si uno ve otras capitales de la región, no sé, Buenos Aires, Santiago y demás, vemos que los precios por metro cuadrado son 3 veces más. O sea que Asunción todavía tiene un potencial muy, muy grande de crecimiento. Juan, ¿y cuáles son actualmente las zonas más top que se están cotizando a mejor valor y cuáles son las que están perdiendo mucho valor en Asunción actualmente? Bueno, nosotros vemos solamente el cash flow, o sea, yo vivo en un lindo barrio, pero no invertiría donde vivo porque, bueno, son barrios residenciales, no se puede construir mucho, no puedes densificar tanto, no tenés un público muy, muy grande para alquilar porque no está muy cerca de un shopping o de centros gastronómicos y demás. Entonces nosotros vemos solamente cash flow, o sea, cuánto dinero te puede generar esa propiedad. Mucha gente, creo erróneamente, se fija en el precio, capaz dice, ah, no, mira, los terrenos en, no sé, Capiatá están súper baratos, pero no te genera ningún cash flow. Ah, pero esto en el futuro va a valer 3 veces más, ok, pero mientras tanto no te genera nada. En cambio, una propiedad ubicada en lugares cerca de los centros corporativos, em, cerca del shopping Mariscal, cerca del shopping del Sol, te puede generar un cash flow bastante interesante. Hay mucha demanda y hay una demanda muy diversificada también de gente que está dispuesta a pagar bastante por quedarse ahí. Y es lo que nosotros vemos. A mí no me interesa si el potencial de un terreno, no sé, si en 3 años esto se va a duplicar. No, a mí me interesa cuánto puede generar hoy. Y en Villamorra y este barrio del Shopping del Sol, Manoral, Las Lomas y demás, uno puede ganar bastante dinero en alquiler. Y como te decía, lo de la diversidad de demanda que tenés ahí, tenés de ejecutivos, tenés de nómadas digitales, gente que viene a hacer negocios o turismo de compras, hasta por supuesto jóvenes, gente que quiere vivir cerca de sus trabajos. Y a diferencia de repente, no sé, vos decís, ah, no, mira, encontré esta oportunidad muy linda en Mariano, que es ideal para estudiantes, y estás apuntando a una renta
de una persona que apenas tiene, es un estudiante, no tiene para pagar mucho, y segundo, está dependiendo de un solo tipo de público, ¿verdad? Entonces, para nosotros las zonas que generan más cash flow son estas, de las que están cerca de los centros corporativos. La otra vez le escuché a Marcus Amann, que es un inversor austríaco que los dos conocemos, y dijo que el problema es que en Asunción es que la gente necesita caminar más y la gente quiere caminar más, o sea, y esto es un poco el concepto que tiene el barrio Mariscal, que es este barrio donde la idea es que te puedes ir caminando a la cuadrita, puedes tomar un café, después te va al súper, todo dentro. Vo- Con el estado de las calles y el clima que tiene Paraguay, ¿vos creés que es probable que esto exista? O sea, yo creo que el barrio Marcal es un invento interesante y capaz que todas las veredas sean iguales para comenzar como en cualquier país civilizado y después ir viendo. Pero ¿cuál es tu opinión? Creo que el concepto creo que se llama ciudades de 5 minutos o algo así, no me acuerdo muy bien, pero ¿qué opinas al respecto? Sí, totalmente. O sea, creo que esas son las que tienen más valor. Y si me das a elegir entre Villamorra y este barrio del Shopping del Sol, Manorá, Las Lomas, como quieras llamarle, si bien se quiere mucho, se valora mucho el barrio del Shopping del Sol, la caminabilidad es baja, no tanto por las veredas, y eso también es el tema con la caminabilidad. Sí, yo sé, son horribles las veredas que tenemos, pero la caminabilidad no se da por el estado de las veredas, que ojalá sean más uniformes y demás, se da por las actividades que tenés en la zona. O sea, si no hay nada en qué caminar o a dónde ir, no vas a caminar. Y lo que tiene Mariscal es que vos ves la mancha, si uno entra a Google Maps, entra al mapa, pone la vista, la que no es satelital, la otra, y muestra en amarillo oscuro las zonas que tienen mayor actividad. No sé qué sensores nos pone, qué algoritmo mira, pero esas zonas más oscuras son las que tienen más actividad, llamémosle, no sé, peatonal o económica, no sé. Y estas son zonas que tienen, por un lado, actividad, o sea, gente transitando todos los días, por supuesto, comercios, restaurantes y demás. Y también significa seguridad, porque donde hay movimiento hay seguridad. Y si vos te vas al Shopping del Sol, si bien es muy linda zona, muy lindas casas, vas a ver que no hay ninguna mancha, salvo la mancha misma generada por el shopping, pero alrededor no se genera no se genera esta actividad. Entonces, sí, creo que tiene muchísimo valor. Creo que no tenemos que esperar a que las veredas sean lindas para salir a caminar. De hecho, si vos provees de actividades, de comercio, de oficinas, de restaurantes interesantes en la zona, la gente va a salir a caminar, ¿sí? Y algo que ayuda bastante también es el tráfico, que es cada vez más terrible. Entonces, yo creo que el clima nos aguantaremos, o sea, preferiremos pasar un ratito calor antes que pasar 2 horas en auto. Y la gente cada vez más está valorando eso. Yo tengo departamentos en zona del Shopping del Sol y en zona del Shopping Mariscal. Y si bien hay gente que, bueno, le encanta la zona del Shopping del Sol por la tranquilidad, las calles estas empedradas y demás, pero después, cuando conocen la otra zona, prefieren quedarse ahí por la cantidad de cosas que hay para hacer. No es tan glamoroso, pero hay tantas cosas que te vas caminando, descubrís un nuevo café, un nuevo restaurante, ves más gente. Y es algo que a nosotros todavía nos cuesta un poquitito valorar, pero incluso gente que no está acostumbrada a nuestro clima, vos le ves caminando, o sea, extranjeros que vienen, le ves caminando, no sé, 10, 15, 20 cuadras. Yo hablé con gente que caminó de Villamorra hasta el centro, alemanes, y sí, no, no le tienen asco a caminar. Sí, el clima es un poco jodido, pero nada, es algo con lo que tenemos que vivir. Juan, ¿y qué justamente se fijan ustedes a la hora de querer construir? Ya sea los amenities que están cerca de la construcción que van a hacer, ya sea de la rentabilidad que van a tener, hacen proyecciones, ¿cómo más o menos se manejan? Nosotros siempre partimos de una ganancia proyectada, no nuestra como desarrolladores, que por supuesto también tenemos que tener, pero más bien de cuánto va a ganar el inversor, el que va a poner el dinero para comprar ese departamento, porque cuando hablas de una inversión, al inversor no le importa que sea un departamento, que sea otro tipo de activo, un instrumento financiero o un activo digital, llamémosle Bitcoin o lo que sea, le importa el retorno. Entonces, cuando vos proyectás un proyecto para inversión, que estás compitiendo no contra otros desarrollos inmobiliarios,
está compitiendo con un montón de instrumentos financieros. Entonces siempre partimos de lo que puede generar un departamento en la zona y para saber cuánto puede generar o qué retorno puede tener, tenés que cuidar por un lado muy bien los metros cuadrados, que en el fondo es costo y también son expensas, costo de mantenimiento, y tenés que mirar demanda también, o sea, cuánto la gente va a estar dispuesta a pagar para estar ahí. Empieza siempre por el Excel, digamos, tenemos que mirar muy bien el retorno, estamos compitiendo contra CDA, contra otro tipo de activos. Después también el ticket, ¿sí? Porque a lo mejor puede ser muy rentable o sea, tiene un retorno muy alto, pero si el ticket también es muy alto, entonces la gente no invierte. Entonces tiene que haber un equilibrio entre un ticket accesible y también el retorno que te pueda llegar a generar esa inversión. Entonces miramos más que nada el Excel. Y ProInvest actualmente, así se llama tu estudio, ¿verdad? Para no equivocarme. ProInvest se llama la desarrolladora, nuestro estudio de arquitectura con el que empezamos se llamaba Nuevo Concepto. Hoy en día ya no tomamos proyectos para otras personas, solamente trabajamos para nosotros mismos, ¿verdad? Pero se llama ProInvest, sí. ¿Cuántos proyectos actualmente tienen en construcción y cuántos metros cuadrados ya entregaron? Ok. Bueno, cuando empezamos hace 15 años o algo así con Nuevo Concepto, hicimos, no sé, habremos hecho unos 15 edificios de más de 50 departamentos, algunos 100. Entonces estamos hablando más de 1000 departamentos en lo que es diseño, desarrollo, factibilidad, gestión de la construcción también llegamos a hacer, pero en proyectos propios donde nosotros mismos nos encargamos de captar el capital, diseñar, eso sí hacemos absolutamente todo el proceso en ProInvest. Ahí son 4 edificios a la fecha, uno que vamos a lanzar la semana que viene y en total son, no sé, son más de 1000 departamentos. ¿De cuántos metros Juan, cuadrados son? No, no te sabría decir, pero son como, no sé, 60.000, 80.000, no sé. el que desarrolla edificio hace los metros cuadrados que quiere. Juan, Beltrán Briones, este pibe que habla, a veces habla pelotudeces, pero el tipo tomó internet con sus videos, es un desarrollador argentino. Él dice que la mejor jugada para invertir en real estate en Argentina, por lo menos quiero saber si esto se aplica a Paraguay, es comprar un departamento en Pozo de $30.000. Después vendes ese departamento por 40.000. Después agarras otro proyecto de 40 y vas así escalando hasta que vos decís que esto es factible o es más factible, es comprar directamente departamentos en pozos distintos de capaz el mismo precio o diferente y alquilar por Airbnb, que es lo que ustedes ofrecen. O sea, ese es el ángulo que ustedes le ponen. En vez de ofrecer, no sé, alquilar por un año al mismo inquilino, al poner en Airbnb la rentabilidad es un poco mejor. ¿Qué opinas vos? Bueno, obviamente el negocio siempre va a ser apalancarte, o sea, querés tener plata, tenés que apalancarte de la mejor forma. Un inmueble en alquiler no te va a hacer millonario para nada, o sea, vas a tener un cash flow, vas a proteger tu capital, vas a tener un activo que se va a valorizar con el tiempo, algo que vas a poder heredarle a tus hijos, es un patrimonio, es una protección contra la inflación, es muchas cosas, pero no te va a hacer millonario. Em, Donde vas a ganar plata como dijiste, comprando y vendiendo, ¿sí? Comprar en pozo es una forma de apalancamiento en el sentido de que vos estás pagando en cuotas un departamento, a lo mejor el departamento vale, para decir un número redondo, nomás $100.000, y vos en Pozo lo que haces es como si fueras que estás construyendo tu casa. Vas a pagar en cuotas durante la obra y cuando termine la obra vos vas a haber terminado de pagar el emprendimiento. ¿Por qué se hace tanto así acá? Es porque los bancos no existen. O sea, no es como en el mercado, no sé, de países desarrollados, de Estados Unidos, demás, donde todo es un negocio financiero, todo es financing, refinancing y un montón de cosas, donde te cambian las tasas o hiciste un buen negocio o te fundiste y te tenés que matar. Acá es súper matemática de despensero, pones plata y recibes un departamento y lo haces con capital propio. Entonces la forma de hacer plata en real estate de forma rápida
es comprando en Pozo, y imagínate, compraste un departamento de un dormitorio con cochera, $100.000, pagaste el 30% para la entrada. Durante obra lo podés vender, vos pagaste solamente 30.000, lo podés vender a 120.000, capaz, o 115, está un departamento de un dormitorio terminado. ¿Y qué pasa? Ganaste $15.000, ¿sí? Porque vos tenías tu contrato de $100.000, que es lo que le debes a la constructora, pagaste solamente 30, lo vendiste a 115, entonces ganaste el 50% de tu inversión en poco tiempo, ¿sí? Esa es una forma de apalancarte, pero también si no lo pudiste vender, vas a tener o sea, tenés que tener esa plata para poder terminar la inversión. Hay gente que lo hace, tenemos muchos clientes que lo hacen. Hay ciertas condiciones que se tienen que cumplir, o sea, no es tan fácil vender, o sea, no puedes hacerlo con cualquier departamento. Te fuiste, compraste un departamento en una zona que tiene baja demanda, o un departamento muy caro donde tu público o sea, no tenés mucho público, o compraste el departamento muy caro, entonces no lo vas a poder revender. O de repente compraste en un desarrollo y los tipos te vendieron a vos y a 10 tipos más y les quedan todavía 80 unidades por vender, no vas a vos poder salir a vender esa unidad. Entonces, primero tiene que haber mucha demanda, segundo, el proyecto tiene que por lo menos estar casi vendido al 100%, no hace falta que esté vendido todo, y te tuviste que haber comprado a un buen precio, etcétera, etcétera. Pero sí, es la manera más rápida de hacerlo. Es muy loco. Ay, ¿cuál es la diferencia entre entre el prepozo y el pozo? Prepozo, yo no sé si fue un término que nosotros mismos inventamos, pues antes nadie le llamaba así. Nosotros empezamos, no me acuerdo si fue con First Living o Fer del Sol, inventamos esto de prepozo, que era como una etapa bien early, ¿verdad? Lo hicimos, no sé si de un punto de vista comercial, o sea, de entrar antes del antes, ¿verdad? Pero no hay ahí un diccionario del desarrollador que te diga que es una cosa y que es otra. Normalmente, bueno, se llaman pozo porque estás comprando cuando la obra es un pozo, ¿verdad? O sea, cuando están las cimentaciones y demás se está haciendo. Pero nosotros al menos vendemos como 6 meses antes de incluso cavar el pozo. Entonces, a eso le llamamos muchas veces prelanzamiento o prepozo, pero Sí, son hay una términos diferencia sin entre mucho. comprar en prepozo y comprar en pozo en términos de precio. ¿Te ahorras o te ahorras lo mismo, digamos? Bueno, ahí depende de la estrategia de precios de cada desarrollador. Nosotros al menos estamos muy enfocados, siempre decimos ProInvest, una desarrolladora de inversionistas para inversionistas. El tipo que me compra tiene que ganar plata, tiene que poder salirse de la inversión y vender, así como decíamos recién, como te explicaba, puedes vender durante obra, si compraste a un buen precio, si se vendió el 100% del edificio antes de que se termine, entonces puedes salirte durante construcción y depende de la estrategia comercial de cada desarrolladora. Hay desarrollos que uno ve y si bien están en pozo, uno ve el cartel de obra y dice proyecto fulano, inversor, y ya te sale el nombre de un fondo de inversión de Estados Unidos, que el tipo ya puso la plata. Y vos estás comprando, pero ya le estás pagando su rendimiento. Y está bien, te llaman inversor y todo lo que vos quieras, pero en realidad el inversor está en Estados Unidos, está de vacaciones con tu plata, digamos ya, ¿verdad? Entonces, esos tipos no tienen problema de tener un precio alto durante la construcción. O sea, ya están capitalizados y no hace falta, digamos, capitalizarse con estas preventas. Entonces vas a comprar caro, pase lo que pase. O sea, no es tanto la etapa de cuándo compras, sino cómo está estructurado el proyecto donde estás comprando. Después hay otros proyectos, los nuestros al menos, apalancados en inversionistas en un 90% o en un 80%. Igual hay plata que necesitas antes para comprar el terreno, para pagar los impuestos municipales a la construcción y demás, hacer el proyecto, pero en su mayoría es plata de inversor. Y ahí nosotros lo que hacemos es no subimos los precios, porque si yo subo los precios, entonces ya no es rentable el departamento y qué es lo que yo estoy vendiendo. Porque nosotros hacemos proyectos para gente que le tiene que sacar un retorno. De nuevo, mi competencia no son otros desarrolladores, son otros instrumentos financieros que le podrían estar dando mejor o peor retorno a mi inversor, a mi cliente. Entonces nosotros no subimos mucho los precios y hay gente
que sí lo hace, o gente porque ya no necesita la plata, porque ya está respaldada por un fondo, y otros que van subiendo los precios de a poco. Y tiene sentido subir los precios de a poco, pero el problema ahí es que, porque claro, o sea, te capitalizaste, ya estás ganando y después dejas tu ganancia hacia el final y capaz eso lo puedes vender por el precio que vos quieras, pero ahí el tipo que invirtió último no va a estar ganando plata. Y para mí ese no va a ser un cliente contento, por ejemplo. Entonces, a nosotros nos critican de repente mucho y nos dicen, ah, sos un boludo, vendiste el 100% antes de iniciar la obra, tenías que haber esperado, holdeado a vender el 60% y el 40% al final. Y sí, pero mi objetivo es que el tipo que invirtió gane plata, no solamente yo ganar todo. Entonces, ahí va más o menos la diferencia. ¿Y No cuál sé si con actualmente es el costo medio de los tickets de los departamentos que están teniendo? ¿Y cuáles son, ya sea, si únicamente se puede refinanciar vía banco o tienen algunos requisitos para refinanciar de alguna manera? Bueno, el ticket promedio hoy en un departamento, y esto varía capaz un poquitito de acuerdo a las zonas, pero no sé ni por qué, porque la construcción cuesta igual en Luque, en Asunción, o sea, el mismo ladrillo, el mismo todo, ¿verdad? Lo que cambia un poco, obvio, es el precio de la tierra, pero el precio de la tierra se diluye bastante bien, siempre y cuando no sea, no te estén robando el propietario del terreno, pero se diluye bastante bien en un emprendimiento grande. Entonces los precios de construcción no son muy distintos. Cambia de repente las tasas de impuestos y el terreno un poquitito. Y el precio de un departamento está entre 40.000 a 50.000 para un monoambiente sin cochera. Esto es en pozo, digamos, esto es durante la obra, no es un departamento terminado. Y un departamento terminado te puede costar después, en lo que compraste a 40.000, te sale después terminado un 15 o un 30% más terminado, ¿verdad? Después un departamento de un dormitorio estaría alrededor entre 85 a 95.000 dólares con una cochera, de nuevo en pozo, y una vez que lo querés vender, lo vendes entre un 20 o un 30% más por 115, 120.000 dólares. Esto es en zonas como Villamorra y demás. Y un departamento ya de dos dormitorios te puede costar entre 120 125.000. Y así. Y financiamiento, no hay financiamiento, no hay banco que te preste dinero sobre, o sea, no se puede hipotecar. El departamento en Pozo estás entrando a un buen precio, ideal sería como en otros países, creo que Uruguay, no sé si Argentina también tiene esto de hipoteca futura, una cosa así, donde te pueden, o sea, donde el banco tiene algún tipo de garantía y te puede prestar dinero, pero acá en Paraguay no hay. O sea, hasta vos tenés un contrato privado y el resto es aire. Y incluso una vez terminada la construcción, demora entre 1 a 2 años entre registros públicos, municipalidad, catastro, en que vos tengas tu título de propiedad y recién ahí para el banco existe esta propiedad, una vez que tiene el título o la cuenta corriente catastral. Pero cuando eso ya no puedes financiar nada, o sea, ya te entregaron el departamento. Hablando un poco de ese tema en concreto, ahora todo el mundo está hablando de fideicomiso inmobiliario, de que los bancos están haciendo fideicomiso para justamente en desarrolladoras inmobiliarias. ¿Qué es lo que es un fideicomiso en Paraguay? ¿Cómo funciona y qué ventajas tiene contra un desarrollo inmobiliario normal que no tiene un fideicomiso? Bueno, en algunos países, creo que Argentina es obligatorio tener un fideicomiso. Es básicamente como un escrow, así una tercera persona, un third party ahí que se va a encargar de velar por el dinero de los inversores. Entonces el fideicomiso puede ser de garantía o puede ser de administración. Es un tercero que recibe todo el dinero y se asegura de que se invierta en lo que se tiene que invertir. ¿Sirve de algo? A muchas personas le da seguridad, otras personas directamente no invierten si es que no hay un fideicomiso, porque de cierta forma te da una seguridad. Hay obras que se hicieron con fideicomiso acá y terminaron mal, porque hay cosas de las que no te puedes salvar. O sea, si no vendes o si construís mal, esas cosas no te va a salvar el fideicomiso. Lo que te va a salvar es que la persona no corra con el dinero, capaz, ¿sí? Pero no te asegura que va a tener éxito el proyecto. Y para nosotros como desarrolladores el fideicomiso no aporta, hoy en día no aporta absolutamente nada, porque son dos personas o tres capaz las que nos preguntaron por un fideicomiso antes de invertir con nosotros y el costo
que eso tiene. em, por un lado de dinero, el costo, te cobran un porcentaje por gestionar, en realidad por nada te cobran. Es como te cobran por decir que hay una persona ahí que está velando por el proyecto, pero no aporta nada, no aporta, solamente aporta alguna seguridad para ciertas personas, pero como te digo, nunca nadie, salvo dos personas que al final igual invirtieron con nosotros cuando entendieron que el fideicomiso le iba a agregar costos por un lado, pero también mucho trámite. El fideicomiso, una vez que, por ejemplo, uno va a hacer una obra y va a poner ese terreno en un fideicomiso, pues la gente lo que tiene miedo es que vos corras con la plata o vos quiebres y qué va a pasar con su emprendimiento. Y es un riesgo, ¿sí? Es un riesgo, cualquier inversión tiene riesgo y lo que trata el fideicomiso es, ok, dale, si esta empresa quiebra, entonces, bueno, yo voy a liquidar este inmueble y se lo voy a vender o la empresa quiebra, me voy a encargar de que el edificio se termine en algún momento. Pero esto puede pasar si la empresa quiebra y hay un fideicomiso, puede ser que igual no recuperes toda tu plata, puede ser que se tarde 15 o 20 años en terminar eso. Y es como casi como un seguro, que vos contratás un seguro y para algunas cositas sirve, ¿verdad? Pero solamente si las cosas van muy mal. Pero como te decía, lo que agrega mucho es mucha fricción y mucho tiempo de espera entre ciertos procesos, porque el fideicomiso pasa a ser, por ejemplo, el dueño del terreno y vos tenés que ir a la municipalidad y tenés que tener la firma de un banquero, andar a conseguir la firma de algún tipo que labura en el banco hasta mediodía, para vos presentar un plano que tenías que presentarlo para ayer. Entonces agrega mucha fricción y y bueno, sobrecosto, pero sí, es un instrumento que yo creo que cada vez va a haber más. De hecho, que nosotros cuando tenemos un fideicomiso que hicimos em, para cierto sector de un edificio porque nos compró un cliente grande, o sea, le vendimos a un shopping, le vendimos dos subsuelos, ellos decían, yo solamente voy a invertir si hay un fideicomiso. Y macho, mira, esto lleva mucho tiempo y no, yo solo voy a invertir. Bueno, le metimos, estábamos ahí, todo salió muy bien, pero gran puta, era así la cosa más burocrática. De hecho, nunca lo volveremos a hacer hasta que el mercado diga, o sea, hasta que veamos que se nos caen, no sé, 50 ventas por no tener fideicomiso, pero hoy no es ese ningún problema. Creo que es más importante la gente que está detrás del proyecto que la gente que está entre medio, ¿verdad? O sea, la gente que está a cargo del proyecto y no esta gente, estas burocracias o estas estructuras que de repente lo que hacen es hacer todo más lento o encarecer el proyecto. Justamente, Juan, con lo que mencionaste del tema de la burocracia, ¿cómo más o menos en el sector del real estate está el tema jurídico? Porque justamente muchos conocidos míos se quejan que quieren venir a invertir en Paraguay y no encuentran una buena seguridad jurídica en algunos casos. Y al menos si un extranjero quiere venir a invertir en departamentos, ¿cómo sería más o menos el trámite? Bueno, nuestra experiencia es muy limitada, pero creo que se puede extrapolar. O sea, nuestro sector, o sea, nosotros cuando me hablas de jurídico, yo lo que toco es municipalidad, registros públicos, catastro, que igual es un buen toco, ¿verdad? De, de burocracia, pero me preguntas penal, civil, esas cosas, no sé, pero sí en estos entes que son bastante grandes y pesaditos en cuanto a sus trámites, eso es lo que nosotros conocemos. Es difícil, es súper difícil aprobar un proyecto. Necesitas así, uña de guitarrero para sacar un proyecto, para aprobar un proyecto. Y incluso cuando ya está todo aprobado, bueno, para atajar cualquier bala que pueda llegar a impactar por el camino. Entonces es difícil. Y si no tenés esa idiosincrasia, te va a costar un montón. Nosotros tuvimos la suerte de empezar, o sea, nosotros nos íbamos a la municipalidad a probar proyectos desde que estábamos en la facultad. O sea, nos vieron crecer los funcionarios ahí de la MUNI, porque vos ves que se cambiaron un montón de intendentes, pero los técnicos están desde el inicio y saben que nunca van a salir. Entonces vos podés votar rojo, azul, lo que vos quieras, pero el técnico va a ser siempre el mismo y tenés que estar bien con ellos. Entonces tuvimos la suerte de que empezamos, o sea, nadie nos podía pedir un peso en la municipalidad. Capaz nosotros le teníamos que pedir prestado a esta gente cuando nos íbamos. Y bueno, siempre con mucho respeto a la gente, son técnicos en el fondo.
Tuvimos mucha suerte de crecer con eso, ¿verdad? Igual yo dejé, antes me dedicaba más a lo que era arquitectura, hoy ya no tanto, porque diseñar se volvió casi como hacer un trámite. Antes voy a diseñar algo y presentarlo a la municipalidad y lo aprobaban, y hoy es, no, pero tal norma, no, pero tal excepción, no, pero la junta, no, pero tal otra cosa, y cada línea puede llegar a ser todo un trámite, digamos, pero sí, se logra, pero necesitas conocer muy bien el ambiente, saber tratar y conocer todos los procesos. O sea, yo entiendo que mucha gente, pero yo creo que si te hablan de inseguridad jurídica, sí, puede haber, pero por lo menos 50% debe ser una limitación cultural o un choque cultural de que tiene esta gente más que otra cosa, ¿verdad? Porque los proyectos se aprueban, se siguen aprobando, los proyectos se hacen, pero de repente la idiosincrasia, la cultura choca mucho, sobre todo si estamos hablando de Europa ni qué decir, Estados Unidos. Yo llegué a trabajar con entes gubernamentales de Estados Unidos y son mucho más burocráticos que nosotros, pero sí, capaz la agilidad o no sé, la idiosincrasia es difícil para el extranjero. Hablando un poco de técnicos, estamos viviendo una era donde tenemos inteligencia artificial, donde todo el mundo quiere ser TikToker, donde mi generación, sobre todo en Paraguay, los perros estudian para ser abogados, para abogados o marketing estudian. Y en un mercado que está explotando tanto como el real estate en Paraguay, ¿cuál es el salario de un obrero, de alguien que hace plomería, de un plomero, de un electricista que estos desarrollos inmobiliarios necesitan? ¿Y vos crees que va a pasar en el futuro cuando haya demasiada demanda por estas obras y no haya gente capacitada? O sea, porque mi generación y la de Mati, boludo, están más enfocados en ser TikToker que, o sea, ni un puto foco saben cambiar, ¿verdad? No, 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 yo fui plomero. Me disculpas. Me ¿Y por qué disculpas. dejaste, boludo? El plomero es el que más te roba plata, boludo. El que más gana el plomero de todo. Encontré algo donde podía ganar más plata trabajando No te menos, porque creo que tenía que estar alguien que 12 gane horas al más que un día. plomero o que ¿cómo se llama esto que te pone el aire acondicionado? No, Oh, sí, técnico, los técnico. técnicos de aire también. A ver, contame un poco, Sí. Juan. Vos que son caros, ¿cómo manejan ustedes en Proinvest eso? No, bueno, nosotros por suerte, de hecho, una de las grandes motivaciones por hacer desarrollo inmobiliario era que no queríamos saber absolutamente más nada de la construcción. O sea, nosotros veníamos haciendo arquitectura, haciendo también construcción, gestionando proyectos, y la construcción es súper difícil. Tratás con gente que tiene un montón de limitaciones, problemas, es muy difícil poder trabajar. O sea, para nosotros hubo mucho tiempo que no estábamos ganando dinero con construcción, pero lo hacíamos puta, para ayudar a la gente con la que estábamos trabajando, ¿verdad? Son gente que muy, muy necesitada, así también cuando ya no te necesitan, desaparecen. Em, Mucho tiempo tuvimos falta de mano de obra porque se iban a otros países a trabajar. Hoy en día hay falta de mano de obra por la cantidad de obras que hay. Entonces es muy difícil encontrar personal de confianza, sobre todo debe ser mucho más difícil ahora por esta generación que comentabas, donde puta, los perros quieren ser TikToker y de hecho vos te vas ahora y todo el mundo está mirando TikTok, boludo. Obviamente no era así. Y, pero se gana bastante bien si sos un contratista especializado y tenés un buen equipo, pero al final todo se reduce o sea, estamos hablando de técnicos, así como, puedes tener mucho conocimiento, estudiar o tener capacidad técnica, pero al final estás tratando con personas y es 99% manejo de recursos humanos, lo que es construcción. Y nosotros nos salimos de ahí y nos enfocamos ahora solamente al desarrollo, a crear el negocio, a captar el capital, a vender, etcétera. Y la construcción ya se la delegamos a una constructora de renombre grande que tenga ese aguante, ese estómago, ese músculo y también ese volumen para que la obra sea eficiente, que sea económica y también, por supuesto, de calidad. Y antes de pasar a otro tema, sobre todo en qué invertís aparte del real estate, eh, está llegando la innovación en muchos países y sé que es un tema que capaz te va a joder un poco porque sé que no estamos muy en la misma página con esto. La tokenización del real estate, ¿qué opinás vos al respecto y pensás que va a ser fiable en un país como Paraguay en algún momento?
Bueno, el tema con la tokenización, o sea, no soy ni a favor ni en contra. Lo que veo nomás es lo mismo que con los bancos. Y decir, che, Juan, ¿por qué no trabajas con los bancos? Y porque felizmente yo no le necesito a ellos y felizmente ellos no me necesitan a mí, en el sentido que nosotros obtenemos capital de manera muy fácil, o sea, con estas preventas en Pozo y demás. Es muy fácil y barato, porque no tiene ningún costo financiero para mí, obtener estas inversiones. Por supuesto, hay un gran trabajo detrás, tenés que tener trayectoria, tenés que tener también track record, know-how y un montón de cosas, pero para mí yo no tengo costo financiero. Entonces, cuando hablas de tokenización, sí, yo creo en eso. Ahora, en quien necesite eso para hacer negocios acá en Asunción, en Paraguay, algo está haciendo mal. O sea, no es necesario tener esa tecnología ni tener esa fricción, porque en el fondo, o sea, vos decís tokenización, sí, pero o sea, tenés que saber, o sea, tenés que poder vender ese tipo de cosas y demás, o sea, tener una complejidad en el negocio que hoy no es necesaria. Ahora, el día de mañana, no sé, el mercado está muy saturado y tenés que ver maneras alternativas de captar capital, sí, bueno, la tokenización capaz va a ofrecer una salida a estos proyectos que les dificulta captar capital, ¿verdad? Entonces la tokenización está bien, creo en la tokenización. Hoy, al menos, para nosotros no es necesario. Así como no es necesario un banco, no es necesario un usurero, ¿verdad? Entonces, no, es una tecnología que existe, pero todavía para nosotros no es necesaria. Juan, saliendo ya un poco ya del tema del real estate, ¿qué pensás de Bitcoin? Yo muchas veces hablando con mucha gente del sector cripto, por Asunción en general, hasta misma gente de X4T me mencionó, X4T, un exchange de criptomoneda de Paraguay, me mencionó que hay empresas que venden departamentos y utilizan ya sea X4T para hacer el swap de las criptomonedas para la compra directa de departamentos. ¿En Paraguay eso es un poco normal o pasa muy poco? Sí, a ver, hay mucha gente que, lo primero que, a lo mejor hay un tipo sobre todo en España, en, no sé qué otros países también, pero no sé, puede ser a lo mejor República Checa, Eslovaquia, así países, de repente, o sea, gente que quiere invertir acá y te dice, bueno, en Canadá creo que también, te dicen, pero ustedes aceptan criptomonedas. Y la verdad que hay desarrollos creo que aceptan. Eh, Nosotros por un tema contable, o sea, hay desarrollos que hablé con desarrolladores muy grandes acá y me dicen, sí, yo acepto, tengo en mi balance, tengo mis activos digitales así. Aparte también hacemos, bueno, minería, lo que sea. Y no hay ningún problema con aceptar eso. Ahora, yo no acepto en el sentido de que yo tengo todos mis gastos en guaraníes y hasta que mi proveedor no me acepte Bitcoin, no me acepte USDT, yo no voy a aceptar. Entonces, porque tengo que pagar proveedor, tengo que pagar, o sea, ni el agente inmobiliario de repente te quiere aceptar el cripto, entonces directamente no. O sea, así como yo pago, me tienen que pagar para que no haya fricción y demás. Pero sí es común que haya lo que decimos a la gente, no, mira, no aceptamos criptomonedas, pero acá está este exchange y puedes enviar el dinero pero cuando le decís las comisiones, ahí prefieren buscarle la vuelta y ver alguna forma para mandar de forma alternativa. Normalmente la gente que manda dinero en USDT y hacen un cambio de repente dicen, mira, estoy aperturando todavía mi cuenta en tal cosa o qué sé yo, te mandan montos pequeños para una seña, no sé, $1000 para reservar un departamento. Pero la gente no se quiere deshacer de sus activos. O sea, también tenemos muchos clientes que tienen acciones y lo último que te van a vender son las acciones para, para comprar un departamento, por ejemplo. Hay otra persona que sé que tiene un montón de Bitcoin, nos compró un departamento y nos dijo, ¿aceptan Bitcoin? Y no, mira, exchange, qué sé yo, qué sé cuánto. Sí, bueno, igualmente para mí, Bitcoin es un activo ideológico, nunca vendería. O sea, te juegan ahí, pero al final nadie quiere vender. Entonces, al final es toda una pose, una mentira de esa gente que, te voy a comprar en Bitcoin, no quieren vender Bitcoin. Y sí, hay algunos casos muy particulares donde sí USDT es más fácil, ¿sí? De enviar.
Y hoy en día hay cada vez más aplicaciones Meru, Aglycash y demás que como que abstraen, o sea, que estás trabajando con stablecoins, pero la gente ni se da cuenta. Yo creo que ese sí es el futuro. Hay a lo mejor gente pagando con ese tipo de fintechs y que está pagando con stablecoins, pero ni se da cuenta. Ese sí es el futuro. Pero la gente no vende Bitcoin para comprar departamentos. Y hablando un poco de Bitcoin, yo sé que vos invertís en Bitcoin, pero en qué más invertís aparte de real estate? Bueno, solamente en cripto realmente. O sea, para mí, bueno, primero empecé invirtiendo un montón en nuestro negocio. Hablábamos de esta fábrica de pintura. Tuvimos también, bueno, la pinturería. Tuvimos también este negocio de pantalla. No sé en qué más nos metimos. Y por supuesto el estudio de arquitectura, construcción, invertir mucho en tecnología, en infraestructura para este tipo de cosas. Esa probablemente sea una de las mejores inversiones que uno puede hacer en, en su propio negocio, ¿verdad? Porque ahí vos estás usando el leverage de tu conocimiento, metiendo plata donde encontraste ahí una vena de negocio y te puede llegar a generar un buen margen, ¿sí? Si vos tenés un know-how para hacer una cosa y estás invirtiendo en eso y puedes contratar más gente, generar más, genial. Solamente que eso en algún momento, sea por, qué sé yo, pandemia, la pasamos súper mal. Puede ser también que, no sé, cambien algunas condiciones del mercado, la competencia, o que simplemente te iba muy bien en tus proyectos y uno te llevó a la B, porque suele pasar, sobre todo en construcción, no todo es ganancia, ni mucho menos. Hay proyectos que perdés, ¿sí? Como en casi todos los negocios, ¿verdad? Tenés proyectos que perdés. Entonces, otro tipo de inversiones lo que hacen es que te dan esa seguridad o esa diversificación. Si pasa algo, entonces, bueno, esto está más seguro. Y entonces primero fue en mi negocio, quisimos diversificar, pensamos que iba a ser fácil teniendo una fábrica o teniendo otro tipo de negocio y que íbamos a recibir el dinero así nomás. Encontramos que no era así, al contrario, perdimos un montón de plata, pero sí encontramos después en real estate, o sea, en alquileres, un negocio súper súper boomer, súper predecible, súper tranqui, que no te hace millonario, pero te genera un cash flow interesante. Entonces, yo tengo estas inversiones en inmuebles que me generan un flujo de efectivo constante todos los meses. ¿Y en qué invierto? En activos de mayor riesgo. O sea, básicamente en real estate es mi, mi negocio o mis inversiones así conservadoras, entre comillas. Y entonces, como para hacer un hedge contra eso, o sea, como para balancear más las cosas, meto un montón de riesgo en lo que es cripto, básicamente. Esas dos cosas. Entonces, como esa balanza. Donde acá es muy tranqui y acá es muy, muy volátil, muy quilombo, bueno, esas dos esa es como la dualidad de mi persona. Pero nada más. Stanley Druckenmiller es un inversor sumamente famoso en Estados Unidos y él tiene una anécdota que contaba que en la crisis del 2008 el tipo invirtió en una empresa que hacía puertas. Y el tipo, o sea, salvó su año de mierda con la empresa aburrida que hacía puertas. O sea, sí, y siempre dice, los negocios más aburridos Más son aburrido, los más sí. boomers, son los que más duren, los que más resisten en crisis económica. Y es muy divertido. Me hiciste acordar en eso nomás, porque como balanceas tu portafolio con real estate, que es súper estable, pero tenés un montón de cripto para que se balancee un poco también. Sí, pero yo creo que lo importante es, yo tengo amigos también que, invirtieron en, no sé, llamarle el mineral más raro de que, no sé, básicamente en rocas y en stocks, ¿verdad? Pero más que nada bueno, qué sé yo, oro o plata, lo que vos quieras, y mismo cripto, pero el tema es que el verdadero, o sea, en español tenés la palabra rico, ¿verdad? Y en inglés tenés rich y tenés wealthy, ¿verdad? Wealthy. Digamos, sería el rico y el próspero. La verdadera prosperidad se da por el flujo de efectivo constante que te llega y te entra todos los meses. Porque tengo amigos que ganaron un montón de dinero y decían, cuando mi portfolio llegue al $1 millón voy a agarrar y voy a abrir mi negocio. Y estaba ahí en $999,000 y de repente, bueno, alguna fluctuación en algo, pum, cayó a la mitad, ¿verdad?
Y está bien, o sea, son, de nuevo, a ver, igual es mucha plata la que mantuvieron, pero ya se alejó bastante de sus objetivos, de sus sueños y la incertidumbre. En cambio, un negocio que te mete plata todos los meses y que te permite reinvertir en otro tipo de cosas, para mí esa es la verdadera riqueza, digamos, no preocuparte porque te entra dinero todos los meses. O sea, cambiaría así un flujo porque ahí está la verdadera prosperidad o la verdadera riqueza en el flujo efectivo constante, no en el valor. O sea, hoy Bitcoin puede ir a 1 millón también si querés, ¿verdad? Mañana puede caer. Pero si vos no tenés ese flujo constante, o no sos bueno gestionando el activo, porque podrías, no sé, estar vendiendo todos los meses o lo que sea para generar un cash flow, entonces, digamos que en algún momento te puede ir mal. Juan, ¿y qué consejo le puedes dejar a alguien que quiere entrar en el mundo de real estate? Bueno, consejo en general, no hace falta que sea en el mundo de real estate. Es para mí todo esto que hacemos y todo esto que nos trajo acá, en realidad, por un lado fue conocimiento, fue meterle garra todos los días, pero por el otro lado siempre miro atrás y digo, hija de puta, qué mucho riesgo tomé. Entonces sería arriesguense más y esa es la única forma de salir de donde está, es arriesgarte nomás. Y algo para ir cerrando, y voy a hacer un hipotético caso para que no me cancelen, porque esto es una pregunta capaz un poco densa, pero en el hipotético caso, Asunción en algún momento tiene que crecer, puede crecer para arriba o puede crecer por los costados, ahora está creciendo para arriba. En- y hay buenas zonas interesantes, como los bañados de la Chacarita, por ejemplo. Si el gobierno hace un plan y relocaliza a la gente, no es que le echa todo, y se construyen edificios. Son buenas zonas para construir edificios. ¿Qué pensás vos en un futuro que pase, hipotético, obviamente? Bueno, primero que nada, el tema de la relocalización, o sea, la Qué gente palabra difícil, boludo. en... La, ver- sí, la verdad que no quiere salir de ahí, ¿sí? Capaz nos cuesta creer o entender, pero a la gente le gusta estar ahí. Entonces, relocalizar nunca es una opción en desarrollo urbano. Em, el gobierno no va a sacarle tampoco ahí, o sea, es un costo político que nadie nunca va a asumir, va a ser un disparo en el pie, o otra parte, no sé, más sensible incluso, pero es muy difícil la relocalización y también, bueno, o sacar o cambiar el, cambiar la actividad de lo que hay, o sea, cambiar el carácter de lo que hay, el barrio de Chacarita además. Y si me preguntabas, bueno, ¿qué va a pasar? Bueno, es una zona desde que por lo menos hace 30 años hay proyectos de toda esa franja costera, proyectos muy lindos donde uno veía así, de que yo era chico, ¿verdad? El edificios, parques y un montón de cosas en esa zona. Pero bueno, nunca nadie tuvo las ganas, la visión o los juegos para llevarlo a cabo, ¿verdad? Y creo que hoy es prácticamente imposible al corto plazo o mediano plazo hacer algo ahí, porque el costo político va a ser muy grande de intervenir esa zona. Son votos, son gente igual que por más de que estén contentas que se relocalicen, igual es muy difícil relocalizar y dónde. O sea, vas a estar llevando capaz el problema a otro lado. Es muy, muy difícil, realmente. Pero es muy buena zona, o sea, porque también lo que se podría plantear es que empresarios agarren y no sé, le reubiquen ya sea en zonas cercanas, ya sea Mariano Roca Alonso, Luque, zonas aledañas, ya sea para construir ahí. ¿No, no sería factible eso o no se ve tan bien ese proyecto? Bueno, de nuevo, la gente no se quiere mudar de donde viven, porque, bueno, toda su subsistencia está también alrededor. Gente que vive y trabaja en la zona, o sea, no puede llevarle a Mariano. La gente de Mariano también te va a mirar un poco raro, te va a armar mucho quilombo si decís te voy a traer acá nuevos vecinos. Entonces es bastante complicado. Y me decís el empresario, o por lo menos me decía a mí, yo no voy a tocar el centro jamás. O sea, pero no. A ver, el tema o sea, no va, yo no puedo vender nada en el centro. ¿Y por qué? Bueno,
Para lo que es real estate es muy importante la... No te iba a decir la seguridad porque va a decir alguien que va a decir, no, es súper seguro, ok, la sensación de seguridad, ¿sí? Hay mucha gente que no se va al centro. Después también la renta que hay, o sea, ¿cuánto la gente nos dice, no, el centro es re lindo, yo me mudé y no sé qué, encima es re barato, y pero ¿por qué te pensás que es barato el centro? Porque, o sea, o por qué están subsidiando ahora, porque dicen, bajaron los impuestos. No, no es que bajaron los impuestos, nos subieron el valor fiscal a todos menos al centro y el centro le bajaron los impuestos, o sea, bajar los impuestos salió bastante caro para toda la ciudad. Pero, pero si vos bajás los impuestos, está bien. ¿Qué haces? Estás atrayendo a renta baja, ¿verdad? O sea, no es que estás ganando más plata por bajar los impuestos. Estás generando todo estás atrayendo baja renta, digamos. Nadie se va del área del shopping del Sol o el Mariscal porque es más caro. No, es un área de alta renta y ahí es donde se ponen los negocios. Vos le decís ¿por qué el Sudamérica está construyendo en Villamorra si hay tanto espacio en el centro y puede ser mucho más barato? Porque tienen que irse, primero tienen que irse ahí porque, bueno, es el lugar donde tienen que estar las empresas, no solamente por visibilidad, por prestigio, pero también para atraer talento. Vos te vas y abrís un negocio no sé, en Sajonia o qué sé yo, y donde mismo ni tus empleadores se van a querer ir, te va a costar generar o atraer talento, ¿verdad? Y también la gente, no sé, no va a ser rentable, digamos. Si pones a alquilar algo en el centro hoy en día, no te va a dar la misma renta que te da Villamorra. Y una baja renta en el centro significa que el negocio que vos vayas a poner, ya sea una panchería o una tienda de ropas, va a tener que ser para un público de baja renta y nadie quiere ganar menos. Al contrario, todo el mundo quiere cobrar más. Entonces, al centro le quedan muchísimos años todavía por delante para renovarse. Y creo que va a ser de a poco. No hay ningún solo proyecto que vaya a ser un catalizador y que va a cambiar absolutamente todo, salvo cosas políticamente incorrectas tal vez. Pero así de cosas legales no se me ocurre nada. Arki, para ir cerrando, 4 edificios ya construidos, un quinto que van a lanzar la próxima semana. ¿Cuántos edificios más como Proinvest proyectan construir en los próximos años? ¿Y solo centrarse en Asunción por el momento? ¿Piensan diversificar ciudades como Encarnación o Ciudad del Este, por ejemplo? Bueno, nosotros nos vamos a ir donde haya negocio, donde la renta sea buena para el inversor, no solamente para nosotros. Capaz nosotros vamos a hacer un proyecto en zona X, lo vendemos todo y después alguien se queda con el clavo. Esa no es la idea. Tenemos que ir donde el cash flow para el tipo que va a comprar ahí es interesante. Hoy estamos mirando Ciudad del Este. Yo no conozco a profundidad, pero mis socios están analizando. Estamos hablando también con otros desarrolladores que están apostando muy fuerte para esa zona. Se vienen unos proyectos increíbles en Ciudad del Este, no nuestros todavía, no tenemos nada en mente, pero sí estamos mirando el desarrollo que hay, porque de nuevo, no es que nos guste, de nuevo, a mí no es que me gusta la zona del shopping particularmente, pero es donde está la plata, donde hay mayor demanda, y lo mismo con Ciudad del Este. Te puede gustar o no te puede gustar, pero la cantidad de dinero que se mueve ahí, la cantidad de gente que está entrando todos los días, es lo que genera los negocios. Entonces estamos mirando Ciudad del Este, después tenemos la idea de hacer algo, digamos, como un, ¿cómo se llama eso? Como un spin-off de ProInvest y hacer algo un poquitito más orientado a uso del inversor, porque muchos nos dicen, ok, dale, estamos haciendo estos departamentos para renta, me está generando muy, muy buena plata, pero yo quiero algo ahora para mí y para mi familia. Sí o sí lo que hagamos tiene que generar o tiene que tener sentido de financiero, o sea, tiene que ser rentable, pero estamos viendo algo vacacional, algo cerca del lago, algo que pueda ser, no sé, puedas usarlo vos con tu familia o también los puedas poner a alquiler y sea un negocio interesante. Entonces esas dos cosas estamos viendo, algo un poquitito más así como de ocio y también Ciudad del Este. Buenísimo, sí, estos country clubs que se están poniendo de moda alrededor de Onda Surubí, con edificios y con casas, Sí, se está, pero, se pero está creemos poniendo que de tiene moda. que tener un diferencial, tiene que tener acceso al agua. O sea, algo tiene que tener, no puede estar nomás ahí en el medio de nada.
Sí, esa es otra cagada que tiene Samber, por ejemplo, boludo. O sea, tener acceso al lago, boludo. Entrar y salir con siete Sí, dedos, boludo. O sea, está contaminado. sí, eso también, sí, sí, sí. Bueno, aquí, muchísimas gracias por acompañarnos. El primero de muchos A episodios, ustedes. seguro. Vamos a traerte para un update también de lo que vayan haciendo en el futuro. Gracias a ustedes por ver Money Markets, otra edición más, la primera del 2026. Gracias, Mati, por acompañarme otro año más. Estamos empezando con todo este 2026. Vamos a traer más invitados sumamente interesantes, políticamente correctos y políticamente incorrectos. Nos pueden ver en YouTube y pueden ver nuestros clips en TikTok y en Instagram, en la página CryptoPI. También pueden ver en mi arroba cripto y también en Mati. ¿Cómo es tu arroba ahora, Mati? Es un poco porque cambiaste tres veces, boludo. Mati Denis Q. Pero igual sí o sí le va a salir un montón de cuentas que tengo, boludo. Mati, este traumadito que se cree Beltrán Briones, boludo. Tiene 14.000 cuentas y sube 100 videos Pero por día, pero funciona, bueno, pega. funciona, Funciona. funciona. Podés cuestionar tus métodos, pero no podés cuestionar tus resultados, literalmente. Así que gracias por acompañarnos un año más con Money Markets. 2026 arranca con todos. Estoy en Paraguay, muy interesante. Segundo grado de inversión, mucho desarrollo como ProInvest para invertir y para ganar un poco de renta en los próximos años. Gracias por vernos. Nos vemos en el próximo episodio la próxima semana. Chao, chao.